Y hoy nos toca hablar con respecto a lo que es el espíritu de Jezabel. Y es un tema amplio que necesitamos específicamente tener en claro que para hablar de Jezabel necesitamos conocer la Biblia, así que voy a apelar a todo el conocimiento bíblico que usted tenga, y lo que no tenga incorporado vamos a intentar graficarlo de la mejor manera para que lo podamos entender todo, porque si tengo que leer todos los textos bíblicos que esto conlleva, vamos a demorar mucho y ustedes se quieren ir a las 12, por decir a las 12, se quieren ir temprano, porque es el horario que manejan. Entonces voy a intentar en esto de poder cruzar varios textos. De todas maneras queda grabado, pastor, ¿no es cierto? Así que lo que queda grabado nos va a servir para que después lo pueda escuchar con Biblia en mano y va buscando lo que yo digo para que podamos corroborar en todo lo que tengamos que hacer. Así que lo primero que nosotros tenemos que saber en cuanto a lo que es el espíritu de Jezabel es que lo que no se identifica produce muerte, desorden, temor y confusión. La Iglesia de Cristo se ha preparado a lo largo de las décadas, siglos, de pelear la buena batalla de la fe y de aprender a lo largo del tiempo a poder enfrentar todo lo que nosotros conocemos como principados, potestades, huestes, gobernadores y demás. Todo esto la iglesia siempre se preparó. Me llama la atención en algunos casos donde charlando con algunos hermanos me hablan de la clase de demonio, que este es demonio de esto, demonio de aquel. Intentamos como iglesia conocer todo lo que es demoniología como para poder trabajar más efectivamente, no porque nos guste el área de demoniología. Ahora, cuando nosotros hablamos de Jezabel, es alguien que convive con nosotros como iglesia, como cuerpo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el pastor recién reprendía con respecto a todo aquello que se pueda levantar contra nuestras vidas para quitarnos lo que fuera plantado, lo que fuera edificado en nosotros. Y eso ya lo sabemos y acostumbramos a orar de esta manera como iglesia, en donde todos hemos aprendido en aquellos que caminamos en la fe, lo que es atar, lo que es desatar, lo que es reprender, lo que es sujetar, ya lo hemos aprendido. Pero cuando nosotros hablamos de Jezabel, es complejo porque es alguien que se congrega con nosotros y somos nosotros los que nos congregamos con usted. Entonces, cuando se trata de hablar del cuerpo de Cristo, es complicado poder decir que el que está a mi derecha es jezabélico. Y es complicado decir que el que está a mi izquierda es jezabélico. Y es mucho más complejo entender que diga yo soy jezabélico. El tema es que cuando nosotros hablamos de Jezabel, tenemos que identificar que todo lo jezabélico en nuestras vidas va a producir muerte espiritual, desorden, temor, confusión, por decir alguna de las cosas que produce el espíritu jezabélico para con el desarrollo de la iglesia. Cuando hablamos de esto y hablamos de Jezabel específicamente, estamos hablando que nuestras vidas están compuestas, y acá me va a faltar una mano. Pastor, vení, que Dios siempre está dispuesto para todo. Dale, préstame tus manos. Te voy a dejar la mejor mano. Vamos a decir, el pastor es espíritu. Vamos, diga conmigo. No, diga espíritu. Ahora mi mano derecha es alma. Mi mano izquierda es carne. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Entonces, yo debo saber, conforme a lo que dice la palabra, que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza y poder llevar todo cautivo a la obediencia de Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu. Ya olvídense que lee el pastor. El Espíritu tiene que trabajar en mí
para sujetar todas las cosas a la obediencia de Cristo. Si usted no sabe lo que es la obediencia de Cristo, deberíamos leer Filipenses capítulo 2 para que lo podamos comprender. ¿Qué es lo que llevó a la obediencia de Cristo a alcanzar la cruz del Calvario? ¿Podemos levantar un poquito más el volumen? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, el Espíritu es el que trabaja en nosotros para sujetar, agarrarme la mano, para las dos, eso, para sujetar mi y mi. O sea, Él tiene que trabajar para nosotros los creyentes. No te vayas todavía. Para nosotros los creyentes es muy fácil sujetar ¿Están dormidas esto? El que se quedó hasta tarde acá fuimos los jóvenes, así que no me venga acá. Vamos acá. Agárrame la mano. Todos los creyentes ya tenemos en claro que tenemos que sujetar nuestra carne porque nuestra carne está viciada conforme a los deseos engañosos, porque la palabra nos expresa que la carne tiene que ver con nuestra vieja naturaleza, que yo la debo hacer morir, que debo hacer morir lo terrenal, que debo despojarme de la vieja naturaleza, del viejo hombre, que debo dejar todo lo que es pecado. Eso ya lo tenemos clarísimo. El problema es esta. Porque Él me tiene sujeto ¿qué? ¿Y esta? Y esta se parece a este. Digo conmigo, el alma se parece al espíritu, pero no es el espíritu. Entonces, cuando nosotros los creyentes vivimos una vida que debe ser en Él, y la vivo en corro el riesgo de ser jezabélico. Todo lo que rodea nuestra alma, vio que en nuestra alma es el centro de ¿qué? ¿Qué es la definición que usted tiene? El alma es el centro de ¿qué? Todas las emociones están acá. A ver, los de este lado lloren. Los de este lado griten, enojados. Los de este lado pongan cara de enojado. A ver. Miche, esa no es cara enojada. Tendrías que cambiarte el otro lado que hace cara de risa. Cara de enojado, por favor. Taki, yo te conozco. Esa cara fiera fue siempre así. Dale. Poneme la cara enojada. Dale. Arrugame más. Ahí está. A ver, ustedes ponen cara de risa. Ahora, agárrame no. Esta yo la tengo sujeta. Yo sé que es pecado. ¿Cuántos saben lo que ya es pecado? Salvo los que estamos por primera vez, que ustedes y nosotros vamos a ir aprendiendo juntos. Pero nosotros ya sabemos lo que es pecado y Él me lo tiene sujeto. Pero ¿y esta? Este es un peligro, amados. Porque una persona almática puede... Me voy hasta acá, me salgo de la cama, está mucho. Me voy hasta este grupo que son 20, 30 personas y me meto en medio de ellos y puedo hacer un desastre acá adentro. Me meto en nuestro grupo y puedo hacer otro desastre acá adentro. Y el pastor, no, voy a cambiar el nombre de él como pastor, le voy a decir, y el hermano en Cristo, la mano por favor, atento por favor. La mano en Cristo, el hermano en Cristo tiene claro que la carne la tiene sujeta. Pero dice la Biblia que el corazón es más. Es engañoso. El alma es engañosa. Pastor, mírame que el pastor me está mirando, tengo que ser espiritual. Cuida que sabes. ¿Cómo te diste cuenta? Yo tengo que ser espiritual.
pero pasé por al lado de... Vos no te dejaste orar anoche, te escapaste. Ahora, pasé, ¿cómo te llamás vos? Pasé lo de Agustín, se piró anoche, no se quiso orar, no quise orar. Ahora, el alma es engañosa, yo le simulo al pastor, ¿qué le puedo servir? Pero cuando viene el Agustín le digo, hermano, no podés estar con esa paña, no podés venir a servir a Dios, con todos los pecados que vos tenés no podés estar en la iglesia. O sea, el juzgar es parte de Jezabel, el atacar es parte de Jezabel. ¿Vos estás orando verdaderamente? ¿Te has puesto a leer la Biblia? Eso es jezabélico. Pero yo la carne la tengo acá. Yo ya, hermano, yo soy libre, ya no tomo más, ya no soy vicioso, ya no digo malas palabras, ya no me junto con mis amistades, pero soy enojón. Pero ataco a los que me rodean, tengo palabras violentas, porque eso lo maneja. Ya está, hasta acá llegamos con vos, porque si no te vas a cansar. Amado, este es un peligro. Digo mío, levante su mano derecha y digo mío, este es un peligro. Este es un peligro, porque esta se me va a meter por cualquier lado y puede dañar a la gente que está congregada. Hoy nos encontramos con creyentes apartados que no quieren venir ¿a dónde? ¿Por qué? Porque donde estaba Jezabel les hizo crack, 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 crack. Se acabó. Los pisotearon, los avergonzaron, los atacaron, los humillaron. Porque cuando opera Jezabel no tiene piedad. Y cuando Jezabel me está dando con un caño, me está torturando, me está manipulando, me está llevando a un estado de muerte, y aparece el pastor, pastor, qué lindo, ¿quiere que le haga un café? Voy a cambiar la voz, porque si no parece que las mujeres solamente son Jezabel y no es bíblico. Pastor, ¿quiere que le haga un cafecito, un matecito? Acá tenemos un matecito. Ahí le hacemos un matecito ya nomás para usted. Ay, pastor, necesita algo, ¿Quiere que le ayudemos a pagar las piedras que le tiraron al auto? Y está ahí. Pero el corazón es... Estamos hasta acá. Entonces yo debo saber que el creyente tiene la capacidad de vivir años en el Evangelio y no desde el que está sentado allí, el Espíritu. El creyente puede pasar una vida entera en la iglesia donde dice, hermanos, no tiene nada que ver con las hermanas que acabamos de hablar, ni el pastor. He hecho instituto bíblico de Mr. de Mr. Vladimir, de San Marco, de San esto, todo acá, están todos mis títulos. Amado, no tiene que ver con la cantidad de estudios que usted tenga, bíblicos o no bíblicos. Tiene que ver con que si resolvió lo que tiene en su mano derecha, que se llama alma, que si usted y yo no hemos aprendido a tomar en la palabra, de enfrentarla bajo la palabra, esta sigue gobernando. Amado, levante su mano derecha. Solamente use su dedo índice y diga conmigo, actívate. Actívate. ¿Por qué razón le digo eso? Porque mi alma activa los pensamientos. No, sí. A este lo vamos a sacar. No, este se viene haciendo el lindo cuando canta. Este viene haciendo cuando hace aquello. Él ataca los pensamientos y comienza... Taca, 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 taca. Empezamos a meter líos en medio de la iglesia. Empezamos a meternos en la vida de los hermanos de la iglesia. Venimos con cara de bueno. Hola, mi hermano, que sentí en el Señor. Guarda con el siento en el Señor de venir a visitarte. Pero en realidad vengo a ver dónde voy a golpear tu vida para humillarte y llevarte a lo más bajo de la vida. Eso es Jezabel. Por eso Jezabel no tiene piedad. Por eso Jezabel se refugia bajo la Biblia. Ese es el problema. Porque los demonios reconocen a Jesús y huyen. Pero Jezabel reconoce la Biblia, usa la Biblia. Pero Jezabel, porque es desde el alma.
¿Qué dice Apocalipsis 2:20? Dice que tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que enseñe. O sea que no era cualquiera en la iglesia, era alguien que enseñaba en la iglesia. Porque Jezabel todo lo que hace, lo hace con la palabra, pero a la palabra la tergiversa para llevarnos a un camino de perdición. Sigo, porque tengo que decir algo. Vamos acá. ¿Qué es lo que yo debo identificar en la Biblia? Parámetros generales. Los gabaonitas son un peligro para nuestras vidas. ¿Por qué los gabaonitas son un peligro para nuestras vidas? Porque siempre van a traer lo viejo a nuestras vidas. Cuando llegaron los gabaonitas al lado de Josué le dijeron, venimos de lejos, mirá, nuestro pan era fresco y está todo duro, nuestra ropa está vieja. No. Los gabaonitas traen lo viejo a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene que ser vivificada por el poder de la palabra para que nuestras vidas vivan siendo renovadas en Él de día en día. Entonces, cuando vienen los gabaonitas son un peligro, pero Josué no lo identificó. Porque es complicado identificarlo. Cuando nosotros miramos en la palabra a Saúl, Saúl es un espíritu territorial. Es el rey de Israel, pero es un espíritu territorial. ¿Por qué Dios eligió a Saúl? Porque Saúl era lo mejor que había en aquel momento, porque David todavía era niño. Y cuando Saúl reinó, se manifestó como un espíritu territorial, porque a Saúl lo gobernaban Todo lo que hizo Saúl tenía que ver con sus emociones. Le dijo a sus soldados, nadie coma hasta que yo ponga a los enemigos. ¿Qué se te ocurre, Saúl? Haces cada cosa que nos da miedo ya. Ese es Saúl gobernando la emoción. ¿No fue Saúl el que lo atacó a David? Y tomó su lanza. La lanza es un instrumento de guerra territorial porque no lo quería David, no quería que nadie lo supere. Sus emociones lo llevaron a este estado. Ahora yo le pregunto, ¿quién era Goliat? Goliat es un espíritu territorial. No lo mire como gigante, no es un problema. El problema de David y Goliat no es un problema de fe, como lo hemos predicado siempre. El problema de David y Goliat es un problema de identificar lo que tengo delante. Tengo dos causas que son probables. La primera, Saúl ya había sido desterrado de lo que Dios le había dicho. Ya no era más rey para Dios, ya no tenía el respaldo de Dios, ya no portaba la presencia, ya no portaba nada de Dios. Será Saúl que peleaba la guerra contra los filisteos. Y el infierno que conoce nuestro desorden utilizó un Goliat para detener un ejército durante 40 días y 40 noches. Porque es un espíritu territorial. Pero llega un David que dice, ¿qué dijo David? ¿Se acuerdan la frase de David? ¿Quién es este? Incircunciso. Cuando David lo identificó, ya sabía que lo podía vencer, porque él portaba el Espíritu de Dios sobre su vida. Esa es la diferencia entre vivir una vida en el alma y vivir una vida en el Espíritu. Porque el que vive una vida en el Espíritu identifica lo que hay delante y sabe que tiene la capacidad de la palabra para enfrentarlo. Si nosotros seguimos con la lista que tengo acá, nosotros tendríamos que hablar de Senaquerib. Senaquerib es quien vino a invadir a Judá en el tiempo de Ezequías. Y le llenó la cabeza a todos los que estaban en el muro. Y decía, ¿qué ahora Ezequías lo va a poder ayudar? ¿A dónde está el Dios? ¿Ustedes creen que el Dios de ustedes lo va a poder ayudar de este gran ejército? Empezó a llenar la cabeza. Como a veces Jezabel trabaja desde nuestra debilidad en la palabra. Cuando la palabra de Dios no es en el espíritu el proceso y es en el alma, eso me va a llevar a que en un momento tenga temor, tenga miedo, no sé qué voy a hacer, estoy desesperado, llamo al pastor. Yo veo gente que por ahí cuando tienen problemas llaman a todo el mundo para orar. Pero cuando están bien no vienen ni un día a la reunión de oración. El problema es que cuando ataca desde el alma
El alma es vulnerable en todas las cosas. Ezequías hizo un trabajo correcto sobre el pueblo de formación en la palabra, y cuando él le hablaba día a día no pudo doblegar el pensamiento de los creyentes de aquel momento. Por eso el creyente cuando tiene problemas no sabe qué hacer en su vida, y no es porque el problema sea grande, es porque su capacidad bíblica es poca. Porque el creyente que tiene capacidad bíblica, que ha sido procesada, perfeccionada en su vida, no tiene problema con el problema. Pero el que no tiene proceso ni tiene capacidad de palabra en su vida, no sabe qué hacer. Va a ir que me unja este, que me unja aquel. Necesito que alguien me tire aceite porque es la única manera. Cuando seguimos dentro de todo esto, hablamos de los mercaderes. ¿Se acuerdan que Jesús volteó las mesas y todo demás? Los mercaderes son un espíritu religioso que vendían todo lo necesario para que adoren a un padre que no recibía honra, para que adoren a un Señor que no recibía temor. Como en estos tiempos, en nuestras vidas vemos que la gente que se congrega no tiene temor del Señor. Y eso lo produce jezabélico, porque Jezabel produce una vida espiritual que sea seca, que sea dubitativa, que vaya de acá para allá, una vida que es inestable. Si hablamos, por ejemplo, de lo que es Jezabel, es un espíritu pensante que atenta contra la comunión. No le gusta la comunión, le gusta estar junto con usted. Te va a invitar a comer, te va a invitar a su casa, pero no lo va a invitar al pastor porque sabe que si viene el pastor a comer ese día no te va a poder llenar el pensamiento con cosas. Eso es Jezabel. Jezabel me invita a comer, pero me llena el pensamiento de cosas que no me sirven para mi edificación espiritual. ¿Estamos hasta acá? Levánteme la mano de la alma, por lo menos para saber que están acá. La izquierda no es la derecha. La izquierda se la llevó el pastor, ya la tiene sujeta. Es la carne. Avanzamos. Jezabel se mueve con libertad en personas sin carácter y sin palabra. Diga, sin carácter, diga fuerte, sin carácter, sin palabra. Las personas sin carácter no es que no tengan carácter, no han sido procesadas en el carácter para poder hacer. Yo creo que ustedes no cortaron el árbol y trajeron las maderas hasta acá y las pusieron arriba. Si hicimos eso, estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa. Pero ustedes, el árbol que de donde sacó la madera, se lo cortó, se lo procesó, diga, se lo procesó para que tenga la capacidad de sostener lo que ustedes tienen acá arriba. En el orden espiritual, la falta de carácter es una falta del proceso de la palabra en mi vida. Ese es el problema. Cuando yo tengo un problema de proceso, porque todo lo espiritual, mira, amados, yo desde el alma puedo cantar, yo desde el alma puedo orar, yo desde el alma puedo leer la Biblia, yo desde el alma puedo profetizar, yo desde el alma puedo hacer toda la liturgia de la iglesia, pero no es lo mismo. Porque cuando la hago desde mi espíritu, toda la liturgia de la iglesia, en mi vida se produce humillación. Cuando nosotros hablamos de Jezabel, que se mueve con libertad en gente que no conoce la palabra, es un problema. Quienes fluyen en lo profético, porque todos portamos a través del Espíritu capacidades como el profetizar, y que fluimos en un desorden, podemos producir un gran desorden. Hemos conocido personas que le dijeron a una, vino un jovencito con ganas de casarse, el Agustín, hoy está de toque. Mira, Agustín, si quiere casar él, si está la madre, tómelo con calma, es lo que estamos hablando, sí, es solamente un simulacro. Ahora, sí, porque es el nene de la casa. Entonces, el Agustín se quiere casar. Entonces viene un pavo como yo y le dice, ¡ay, santo! ¿Cómo es tu nombre? Agustín. Dios te dice que te vas a casar con ella. Y vos le decís, bueno, listo. Cuando se casaron fue un desastre total. Porque los profetas que viven sin el contenido de la palabra producen desorden.
Una profeta le desordenó la iglesia a un pastor amigo en un mes. Una profeta. Por eso yo debo saber que en estas cosas debo tener mucho cuidado. Por eso la iglesia debe examinar toda profecía. Pero ¿cómo la examino si no tengo contenido de palabra? Por eso Jezabel se mete y hace tanto daño. Avanzo. Quienes fluyen en lo profético es un problema con las emociones. Se manifiesta a través de quienes sirven porque su deseo es dividir la casa para destruir. O sea que el problema, hola, ¿qué tal? Quisiera saber quiénes son los nombres de los que están parados acá tocando la música, porque ellos están sirviendo, por poner un ejemplo, tranquilo. Todo tiene que ver con un ejemplo, nada tiene que ver con la realidad. Hola, cada uno con ellos pueden funcionar como Jezabel, porque no se va a mezclar con el hermano que vino por primera vez a una iglesia. Y con aquel que no tiene ganas de cambiar, solamente viene porque se siente bien. Se va a mezclar con aquellos que sirven, porque mientras más alto me meto, más alta es la caída. Ese es el problema. Entonces en nuestras vidas nosotros debemos saber que intenta destruir. Por eso se viste bajo un disfraz, bajo una hipocresía, porque el alma tiene capacidad de ser hipócrita. Por eso vemos que hay una rebelión, hay acusaciones, hay manipulaciones, hay ansias del control de todo. Quiere controlar todo. Ay, pastor, quiero decirte que... Cambia la voz. Pastor, quiero decirte que no me gusta que cante mi hermano acá, porque es como que le hace al final... ¡Oh! Y yo no puedo. Poneme a mí, que yo canto más normal, como más desafinado, pero él canta muy afinado, es imposible alcanzarlo. Yo quiero llegar al final, que todos pararon de cantar, dejaron de tocar y votar. ¡Uy! Yo no alcanzo, entonces lo voy a criticar, lo voy a atacar, lo voy a bardear. Porque Jezabel intenta tomar el control. No tiene problema de venir a ayudar todas las veces necesarias para lo que necesita la congregación, porque lo que intenta es tomar el control, diga, tomar el control. Funciona como súper espiritual. Dígame, levante la mano acá, vamos. Cierre los ojitos y ponga cara de bueno delante de Dios. Ahí está, listo. Es un simulacro bárbaro. Es súper espiritual, es chismosa. ¿Sabías, Michelle, que estuvieron hablando los jóvenes allá de vos? ¿Que no viniste? Aprovecharon de hablar de vos porque no viniste allá. ¿Se dieron cuenta? Y vos te fuiste temprano anoche. ¿Y sabés cómo le sacamos el cuero a los que se fueron temprano? Yo quise salir a guardar. Mi hermano dice, gracias a Dios por el granizo. Y va, mire mi auto cómo quedó. Sigamos. Vamos acá. Nosotros tenemos un problema que trata de destruir el servicio en la iglesia. Fomenta la idolatría. Acá se nos metió algo en la iglesia, en el cuerpo, en el creyente, en el pensamiento, donde en un momento entendía, vio que nosotros como aquellos que no lo saben, se van a enterar hoy de lo que es. La iglesia en los años 70 es como que todo era Dios, todo era Dios. No, yo debo servir a Dios, dejaba casa, familia. Llegaba a las 4 de la mañana de la iglesia, pues vino el Espíritu Santo, los ministró a todos, y mi hijo en la casa estaba muerto de hambre esperando que por favor haga comida porque son todos nenitos. O sea, hubo un desorden en los creyentes, que todo era Dios, y servíamos y corríamos. Entonces vino la enseñanza que dijo, la familia tiene que estar en el primer lugar. A Dios es primer lugar sobre todo, pero debo darle lugar a la familia. Entonces ya falté un domingo, ya falté el otro, ya todo es lugar para la familia, todo. Y la frase es muy bonita. ¿Vio cuando alguien se va enojado de una congregación y dice, me voy de esta casa porque no hay amor? ¿Vio qué linda la frase? No es mala frase. Es tan tierna, es tan bonita. ¿Vio cuando un pastor dice, me voy de la iglesia porque no tiene amor? Entonces uno dice, bueno, tiene un contexto bíblico lo que me está diciendo, pero lo que me está diciendo es un simulacro porque viene desde... Entonces, fomentamos la idolatría. Fomenta la idolatría. Ya no te va a llevar a los santos ni a las vírgenes. Pero sí te va a llevar a que inviertas tu tiempo en cosas, como dice la palabra,
que van a corromperse con el tiempo. Tenés que tener tu autito, sí, tenelo, pero no desvivas tu vida para tener tu auto. Edifiquemos nuestra casa, pero no nos desvivamos para tener una casa edificada. El descontrol, el desorden, produce una inestabilidad espiritual para con nuestras vidas, fomenta esta idolatría a las cosas de la vida. Entonces tenemos un problema donde también tiene el poder de asesinar. A Elías le dijo dice, si mañana no te corto la cabeza, que me pase un tren por encima, prácticamente lo que dijo. No tiene problema de ir a matar, porque ya había matado a los profetas de aquel tiempo. Es incitadora del mal. Mire usted, escúcheme acá y présteme atención, porque esto es importante para que lo identifiquemos. Jezabel incita al mal. La frase popular dice, tira la piedra, ¿qué mano escondí yo? ¡Ay, no! ¿Qué están haciendo acá? Es como el profesor de la escuela que decía, ¿qué está haciendo acá? Y todos poníamos cara de... ustedes tiraron la piedra. Ustedes sí tiraron la piedra. Venía el profesor, ¿quién está? Y yo, o estoy estudiando, o estoy meditando. Y viene el profesor, ¿quién hizo esto? Nadie. Amado, incita a la revuelta, pero no está metida en la revolución. Incita al desorden, pero no es parte del desorden. Incita a la rebelión de la casa, pero no es parte de los que son rebeldes. Es incitadora del mal, produce el mal. Toma 2 o 3 y decir, che, la verdad que teníamos que hablar del pastor en la reunión, es muy larga ya. Dios está en todo lugar, yo necesito ir a casa, el día domingo es para descansar, hagámosla de las 11 a las 12. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 10 que le creímos esa palabra, pastor, no puedo venir porque es muy larga la reunión. Y arrancamos desde el vamos. E incitación del mal es hacer daño. Che, te diste, Gladys, vos sabés que te quiero, no te vas a enojar conmigo, ¿no? ¿Vos te diste cuenta cómo tiene el pelo la Gladys? Ese no es parte de la onda de este tiempo. Mi esposa se quiere poner el pelo igual que ella. Y yo la miro, canosa, ya estamos, chao. Entonces empezamos a hablar mal de la gente y hago que todos tengan el mismo concepto. Veo a alguien con el pelo de Gladys, ¡ay, mira cómo tiene el pelo! Porque claro, somos de la onda de la que habla y del que habla mal. Gladys, vos sabés que yo te amo, no te va a poner mal. Entonces, en nuestras vidas, aparte, soy psicóloga, me has psicoanalizado ya. Vamos. Ahora, vamos a algo que sucede. Esto está en la Biblia, yo lo tengo que reducir. La historia de Nabot. La Biblia habla en 1 Reyes, capítulo 21, habla de la historia de Nabot. Un hombre que tenía una viña y que el rey Acab, el esposo de esta señora Jezabel, quería la viña para hacerle un huerto de legumbre. Y acá arranca este otro problema, porque vino Acab y le dijo a Nabot, che, Nabot, vos sabés que vendeme el campo que vos tenés, porque yo quiero hacer un huerto de legumbres y vendémelo al precio que quiera, o si querés te lo cambio por otro campo que puedo tener para que vos puedas poner tu viña. Y Nabot le dijo, guárdeme Dios que yo te venda la heredad de mi padre. Para este hombre era muy importante lo que el padre le había dejado, porque tiene que ver con el legado que Cristo nos ha dejado como iglesia. Entonces, ¿qué hizo Acab? Acab, ¿dónde está? ¿Dónde están ustedes? Levántela, por favor, así que yo la veo. Acab se fue a la casa. Cuando usted se siente mal, que está como bajoneado, digamos la palabra esa, ¿a dónde se tira usted? ¿A dónde estaba acá? En la cama. Póngame una cara de triste. Y viene doña Gesa y dice, che, ¿qué te pasa acá? ¿Qué hace? No, yo que te pedía acá, vos que me venda la viña y no querés vendérmela. Pero no te va a dar un problema. ¿Vos querés la viña? ¿Qué le dijo Jezabel? ¿Querés la viña? Yo te la doy.
¿Sabe qué hizo Jezabel? Buscó a hombres perversos, a gente perversa, que fueran testigos y que dijeran delante de la sociedad que Nabot había blasfemado contra Dios. En aquellos tiempos los que blasfemaban contra Dios eran apedreados. Entonces ella usó, ¿qué usó? Usó la palabra. No tiene problema usar la palabra para atacarlo. Lo juntó a todos, le dijo, ustedes van a decir que él hizo esto y esto. Sí. Entonces fueron, lo buscó a Nabot, dijo, ¿cómo que se llama? ¿Qué dije? Él trató mal a Dios. Listo. Él acaba de hacer eso, vamos todos juntos, lo llevaron afuera, lo apedrearon. Cuando lo mataron, vino y dijo, ahí está tu viña. ¿Querés eso? Acá está. Esa es la historia donde Jezabel le quita, matando la vida de Nabot, y de allí se emite el juicio de parte de Dios. Porque cuando Dios vio lo que hicieron con Nabot, un hombre que en medio de un pueblo que no temía a Dios porque se había dejado llevar por el pecado de Jezabel a través de los dioses de Acera y de Baal, entonces la palabra dice que inmediatamente después de todo eso, Dios emite el juicio por medio de Elías, que tenían que destruir toda la casa de Acab y toda la casa de Jezabel con todo lo que había. Ahí arranca el juicio, pero muere un hombre inocente, la sangre, vio que la Biblia dice que la sangre de Abel aún sigue gimiendo, bueno, así también la sangre de Nabot era el juicio que Dios levantaría contra todo aquello que se había levantado. Avanzo, sigo, la pregunta nuestra tiene que ver con lo siguiente, ¿huerto o viña? Porque a Jezabel le gusta el huerto, acá Jezabel busca en el huerto, pero Nabot quería la viña. La viña es Cristo, es donde el pámpano puede reverdecer, donde puede llevar fruto, y del fruto de la viña, ¿qué hacemos? Y el vino es el pacto que Cristo estableció entre Dios y los hombres, ¿estamos hasta acá? Pero un huerto de legumbres, yo lo planto hoy y cada 6 meses cosecho y digo, no me gustaron las arvejas, voy a plantar esta vuelta, voy a plantar otra cosa. Amado, no es lo mismo trabajar en una viña donde hay una proyección en el tiempo, en una eternidad. Para cualquier cosa le preguntan a Adrián, que él sabe de todo esto. No es lo mismo trabajar en una viña donde hay un trabajo que está elaborado, donde voy trabajando sobre los pámpanos que mañana van a ser la otra parte de la viña, reemplazando las generaciones, que tener un huerto. Porque cuando pongo un huerto, yo levanto todo lo que hay, doy vuelta a la tierra y vuelvo a plantar lo que quiero. Al hombre, al alma, digo mío, al alma, levante su mano allá. Ustedes no van a ayudar nunca, ¿no? ¿Me van a levantar la mano o no? Vámonos, me distraen cuando yo veo que la gente no me presta atención. Vamos acá. Levante su mano, por favor, acá. El alma, estamos con el alma. El alma es, ¿no? ¿Cuál es el problema de nuestra alma? Que nuestra alma está cansada, ¿vio? Ay, no. ¿Vio? El alma, no tengo ganas. Hagamos algo más fácil, más práctico. Ay, iglesia, trabajemos con algo más práctico. En un momento se nos metió la psicología, no, tranquila Gladys, no es con robot. Se nos metió la psicología en medio de la mentalidad del creyente, donde desde el alma dijimos que el hombre no está preparado para escuchar un mensaje más de 20 minutos. Pero sí puede ver un partido sentado durante 2 horas y si viene el alargue para ser campeones, todos estamos sentados. El niño puede estar sentado en la escuela un montón de tiempo, pero yo no puedo estar en la iglesia 1 hora y media escuchando una palabra. ¿Quién me enseñó eso? ¿Usted viene a la iglesia con el alma o viene con el espíritu?
Porque si yo vengo con el alma, ay, estoy cansado. Ay, mi alma dice, puse la pava, puse la alarma, si viviera en Córdoba, cerré bien la puerta. Che, ahora, ¿qué hora será? Voy a mirar. Y después están los que tienen citite y van como 800 veces al baño porque no saben ya qué hacer sentado ahí en una predicación larga como esta. Entonces, de repente, cuando venimos a la vida de Jezabel, Jezabel trabaja desde nuestra alma porque lo que intenta trabajar es un huerto de legumbre que no me permite llegar al pacto de Cristo. Porque cuando yo plano no tengo nada que ver, no tengo nada contra las legumbres. El problema de la legumbre es que no me lleva al pacto. Entonces vivo una vida como quiero, pero desde... Hago lo que quiero, pero desde... Total, la mano izquierda, ¿quién la tiene? El Espíritu. Vení, pastor, vos sos el Espíritu acá. Porque si no se me van a olvidar que el Espíritu, ya dijeron que lo tiene el pastor no, el Espíritu. Mi carne ya la conoce él y la tiene sujeta, pero mi alma está, estamos enfiestados con esta alma. Está enfiestado, poné cara de fiesta. Entonces, yo quiero el huerto, porque si tengo huerto, no hace falta que lea la Biblia, porque la Biblia me lleva al pacto. Entonces Jezabel no quiere que llegues al pacto, porque cuando vas al pacto que establece Cristo, diciendo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, ese pacto me perfecciona, me da la capacidad de entrar a la revelación del Padre. Pero si tengo un huerto de legumbre, voy a pasar 800 años en la iglesia y voy a ser el mismo. Por eso para nosotros ya no corre más la cantidad de años que tengo en la iglesia. Porque la Biblia estableció una forma de medir al creyente por sus frutos, no por los años. No, pastor, yo tengo 40 años en el Evangelio. Entonces el pastor me va a mirar y decir, no, a ver, dame el fruto. ¿Qué pasó con la higuera que Jesús miró? ¿Cuál fue el problema de la higuera? ¿Por qué Jesús la secó a la higuera? Porque sus hojas eran engañosas. Porque sus hojas ya habían estado verdes y el que estuvieran sus hojas con el follaje de ese árbol daba a entender que ese árbol tenía fruto fuera del tiempo. Por eso Jesús oró para que se seque. Es que Jezabel, cuando trabaja desde el alma, tiene un simulacro engañoso contra nuestras vidas y no podemos operar. Total, la carne, el pastor ya sabe que yo no digo malas palabras. Yo llevo a los hombres a jugar a la pelota para saber si dicen o no dicen. Ya a la gente la llevo y le hago, los peleo. Total, soy el pastor, puedo hacerlo. Voy y lo hago para ver si tienen fruto. Porque la carne, ya está, ya sé que eso no lo hago. Pero desde acá yo puedo hacer más cosas que desde acá. Mire su mano y diga, esta es más peligrosa que esta. Esta es más peligrosa que esta. Porque esta ya es muy notorio cuando yo estoy borracho en la calle. Pero cuando yo estoy como chismoso, no, yo no dije nada, pastor. Pero acaba de decirme el hermano que usted fue la que habló. Me acaba de decir el hermano que usted fue el que habló. No, yo no dije nada, pastor. Porque el corazón es... Entonces, cuando nosotros, viña o árbol, la pregunta que nosotros tenemos que ver, ¿qué tiene que ver Absalón con Jezabel? Porque Jezabel en la historia viene después de la historia de Absalón. ¿Se acuerda? Si no lo mira después en el video, si es que tiene tiempo, lo va mirando. Pero a Absalón alguien le llenó el corazón diciendo, tú tendrías que ser rey. Tú tendrías que ser el que se haga cargo de todo esto. Porque ya David, ¿qué hacía Absalón en la puerta? Si yo fuera rey, yo a ustedes los atendería con más tiempo.
Si yo fuera rey, yo haría esto y haría aquello. Ese fue el trabajo de Absalón. Pero fue producto de Joab, otro perverso, que lo llevó, lo indujo a que funcionara de esta manera. No era con el nombre de Jezabel, era con el nombre de Joab, pero el espíritu era el mismo. Entonces Absalón se rebeló y armó un ejército y salió a pelear. Y cuando el padre le dijo a Joab, no lo maten, él lo mató, porque si lo dejaba vivo, quedaba pegado que él había sido el incitador de todo eso. ¿Huerto o viña? Porque nosotros hablamos de la perversidad de Jezabel. Y cuando hablamos de la perversidad de Jezabel, nosotros tenemos que mirar lo siguiente, que la palabra perversidad en la Biblia es escollos, que viene de ahí la palabra escoliosis. Diga conmigo, escoliosis. La escoliosis tiene la capacidad de desviar nuestra columna. Diga, nuestra columna. ¿Qué sería de tu cuerpo sin una columna? Porque Dios diseñó la columna perfecta. Perfecta. ¿Para qué? Para que siempre nos mantuviéramos derechos, erguidos, derechos. Pero cuando mi vida se comienza a torcer, yo ya dejo de mirar lo eterno para mirar lo terrenal. Y ese es el cambio que hace Jezabel. Por eso la mujer que estaba encorvada no es un milagro más de Jesús. Es la representatividad de una iglesia en Cristo que dejó de ver lo eterno para ver lo natural del cada día. Por eso era necesario sanar a esa mujer, porque era la representatividad de la iglesia de estos tiempos que se desviaron de la palabra. Hoy estoy en Cristo bajo una iglesia que maneja la palabra, pero mañana me declaro que soy solamente Jesús y no creo en el Padre y en el Espíritu. Mañana yo me declaro que yo soy un evangélico judaísta, entonces ya guardo el día de reposo, ya me pongo la goma esa acá arriba, ya me dejo crecer la barba los que pueden, y toda esa historia iba pasando de un día al otro. ¿Y qué es lo que pasó con ellos? Es que comenzamos a perder la verdad para desviarnos a lo terrenal. Eso es Jezabel. Cuando nosotros tengo que ir terminando, pero si no, no me van a invitar más. Primera Reyes, capítulo 9. Hablemos de Jehú. Voy a acelerarme. Dice la palabra que cuando Elías baja del monte, según el primer libro de Reyes, capítulo 19, después de haber estado en la cueva, Dios le dice que tenía que ungir entre tantas personas a Jehú como rey. Y él se encargaría de juzgar la sangre de Nabot. En el tiempo se va, es arrebatado Elías, viene Eliseo, gobierna la iglesia, el pueblo de Israel en aquel tiempo como iglesia, les ordena y manda a uno de los profetas que estaban con él que vaya y lo unja a Jehú para que él haga esta labor que Dios le había dicho que era juzgar la sangre de Nabot. ¿Estamos hasta acá? Eso dice los primeros versículos, pues yo quiero saltarme un poco más. No llego, el 16. Por eso necesitamos, antes de ver el 16, necesitamos que la iglesia corrija la forma en que yo expreso la palabra. Nosotros tenemos muchas muletillas evangélicas que están tergiversando la palabra de Dios. Por ejemplo, yo anoche decía, dentro de las tantas cosas que pudimos hablar, decía, estoy buscando la voluntad de Dios. Y le decía a los chicos que llevaban en el auto que un amigo me había dicho, estoy buscando la voluntad de Dios para ver si ella es para mí o no es para mí. Pero ya me había enterado que se había besado, que le había tomado la mano, que caminaron como dos novios enamorados en la calle. Entonces yo me pregunto, ¿me está charlando o qué? Si estás buscando la voluntad de Dios es porque no la conoces y no la vivís. Porque el que conoce la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, vive en esa voluntad, no la busca.
Pero es tan bonito. Dígame si no es buena esa frase. Dígame si no es buena esa. Yo con esa frase mato mil, hermano. Es que estoy buscando, y que no es que hablo como la imica, no, estoy buscando la voluntad de Dios. Y si la está buscando es porque no está viviendo en ella. Y si no vivo en la voluntad de Dios es porque no conozco su palabra, porque toda su palabra me revela la voluntad del Padre. ¿Quiere otra frase matadora de nosotros? Hermanos, no sea tan duro porque Dios es amor. Yo ya con esa frase me enternezco, ya es como, no le da como, Dios es amor. Es porque leímos mal 1 Corintios 13, es por eso que yo dije eso. Porque 1 Corintios 13 no es nanay. Vio que tengo mi hijito que se cae y uno le levanta, bueno, ¿dónde se golpeó? Y traemos la curita sanadora, le ponemos curita y se le quitaron los dolores. Entonces, por si tiene figurita de Spider-Man. Entonces, ahí está, nanay. No, el amor tiene que ser, bueno. No es eso el amor de Corintios 13, es carácter. Pues si todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. No guarda rencor, no es jactancioso, es carácter. ¿Qué es? Y el carácter no lo tiene mí, la tiene mí. Por eso que desde el alma, no hermano, yo me voy de la iglesia porque en esta iglesia no hay amor. El problema no es la iglesia, soy yo que no experimentó el verdadero amor. Porque si usted no experimenta el verdadero amor, no lo puede sentir. Porque el hermano lo siente. El que está a mi lado lo siente. El que está acá de este otro lado lo siente. Yo lo siento, yo lo vivo, lo experimento en el cada día. Pero el que no fue procesado en la vida de Cristo no lo puede sentir, no lo puede vivir. Porque para poder expresar y vivir eso no tiene que ser desde Él. Tiene que ser desde Él. Gracias, por fin un aplauso. Entonces peleamos en la iglesia con cosas que no debemos pelear. Hacemos cosas que no tenemos que hacer porque hemos tergiversado, hemos usado una verdad y le hemos dado un sentido ilógico. Yo le pregunté a uno de los que trabajan con nosotros en la iglesia, ¿vos querés ser un siervo inútil? No, pastor, yo no quiero ser un siervo. Es que si no soy un siervo inútil no me servís. Porque la Biblia dice que el siervo inútil hace todo lo que se le dijo que tenía que hacer. Pero si yo no quiero ser un siervo inútil, quiere decir que yo no estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer. Y la pregunta es si en todo este tiempo yo he sido siervo inútil o no soy ni inútil. Porque el que no hace lo que tiene que hacer no llegó ni a inútil. Yo. Y para ser siervo útil tengo que hacer más de lo que se me dijo que tenía que hacer. ¿Vamos hasta acá? Entonces, si vamos a la palabra, nosotros miramos que, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel recibió el maná, ¿por qué guardaron por montón? Por montón. Se llevaron un montón de maná a la casa, a la pieza, a la habitación, porque no entendieron que eso era por medida. Porque no entendieron que eso era Cristo. Por eso cuando usted come el pan de la cena del Señor, no es la cantidad que come, es lo que usted entendió desde acá, por el Espíritu, no por el alma. Cuando comemos del pan y bebemos de la copa, no es la cantidad, es lo que entiendo desde acá, por haber sido perfeccionado en una verdad que transforma, por una verdad que es una espada de doble filo que penetra hasta separar. ¿Cuál es la función de la palabra? Penetra hasta separar el alma del espíritu.
Porque Dios no puede funcionar en alguien que funciona desde el alma, porque ese que funciona desde el alma va a contaminar a la iglesia, porque lo único que ha sido perfeccionado en él es el Espíritu. Entonces, si vamos acá a la historia de todo lo que dice acá, por ejemplo, ¿por qué Satanás viene y le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan? Porque si Jesús el día del hambre, que tenía hambre a los 40 días, decidía cambiar las piedras por pan, iba a saciar su necesidad temporal, pero iba a perder lo eterno. Esaú cambió la comida por su primogenitura y perdió lo eterno sobre él. Y son principios que los debemos tener en cuenta. Por eso cuando nosotros miramos en la palabra Corintios, cuando nos habla que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, dice Pablo: en nosotros debe actuar la muerte para que en ustedes actúe la vida. O sea que cada vez que tengo que predicar o hacer algo en la iglesia, yo debo saber si yo produje muerte en mi vida. Porque si no, hoy lo estoy contaminando con la muerte en lugar de vida. Cuando yo vengo vivo como Vladimir a predicar, yo le estoy llevando muerte a su vida. Pero cuando yo vivo muerto en el Señor, yo le ministro vida en Cristo. Por eso no es lo mismo ministrar desde el alma que ministrar desde el Espíritu. ¿Estamos hasta acá? Ahora sí, vamos por ahí, tenemos que terminar. Chicas, tienen que ir a comer, tienen un cumpleaños ustedes. Bueno, listo. ¿Ponemos el texto o no? Están desde la carne dormidas, pero ya vienen, ¿no es cierto? Ya estamos, listo, ya está. Anoche también las peleas, así que no, ya somos amigos. A Jehú dijo, este es el 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, le ungirás para que sea profeta en tu lugar. 17. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. 19. Y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de... No, me pusiste Primera de Reyes 19, recién caigo. Es Segunda de Reyes, no, yo mencioné 19 para mencionar algo, perdón si yo me confundí. Karimé, no le estás ayudando, dale. Segunda de Reyes 9. Con razón estoy leyendo algo que ¿dónde arranco? ¿Dónde arranco? Pero estuvo bueno, ¿vio? Que ya habló de Nabot, estamos bien. Alguna más. 9:16, por favor. Y con razón encaja, yo miré la punta y digo, no pasa nada acá. Me equivoqué, estaba dormido capaz. ¿Qué dice el segundo? Dice, entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel. Y acá, cabalgó. Si cabalgó, venía ¿en qué? ¿En qué? El caballo se utilizaba para la guerra, para conquistar. Por eso el evangelista es tomado en la figura de un caballo, porque es el que tiene que salir a conquistar la tierra para Cristo. Entonces cuando dice él cabalgó y estaba allí, dice porque Joram estaba allí enfermo y también estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. 17. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio a la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. ¿Qué veía? Veía a alguien, veía algo. Él con lo que la labor que tenía como atalaya, identificaba que era una tropa. Entonces mandaban gente que viniera a preguntar si había paz. Pero venía Jehú cabalgando, cabalgando. Entonces yo debo saber que hay cosas que no las dice la Biblia. Le dice a Habacuc, escríbela, la visión en tablas, para que el que lea corra. Diga, el que lea corra. El que lee bajo el entendimiento, vení pastor, te necesito ahora. El que lea bajo el entendimiento y ese entendimiento lo procesa él. Oh, se fueron. Son las 12, se desactivaron todos. Cuesta, vamos de nuevo. Cuando él lo lee con el entendimiento y lo procesa
entonces sabe que los tiempos me están apremiando. Todos sabemos que Cristo, pero mientras sabemos que Cristo viene, estamos y no en Él. Por eso Jezabel lo que intenta es detener. ¿Cuántos de ustedes salieron este año a predicarle a la gente y a ganar gente y a discipularlo? Algunos sí, algunos. ¿Por qué puedo pasar un año sin haber evangelizado? Porque no lo entendí en Él. Y lo procesé desde mi alma, donde mi alma dice, no te hagas problema, alguien lo va a ir a hacer, quédate tranquilo. Y él cabalga en su espíritu y de la torre viene gente que dice, hay paz. Entonces el 18 dice la palabra, y fue por el jinete a reconocerle y dijo el rey, dice, hay paz. Y vamos a ver, ¿quién contesta acá? ¿El alma o el espíritu? Porque el que procesó la palabra sabe cómo tiene que trabajar con las huestes y con los principados. ¿Qué le contesta Jehú? Dale, no estás cansado, papi. Vení acá. Te necesito como espíritu acá. O buscame a alguien que te... Dame un micrófono para él, por favor. Necesito que hables. Vos te querías al baño. Nada más, está bien. Entonces dice, fue el jinete a reconocerle, dijo el rey, dice así, hay paz. ¿Qué le contesta? Vamos, lee conmigo acá. Y Jehú dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. O sea, amado, cuando se trata de derribar, no se negocia. Porque ellos, dice la palabra, le dice a Jeremías, ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías, el día que Dios le dice esto, estaba con cara de... Mira lo que pasa conmigo, nadie me quiere. El alma. El alma, desde el micrófono. Nadie me quiere en esta casa. ¿Quién era? El alma. Van a creer que vamos a hacer show acá. En el fondo éramos payasos. Ahora, fue y dice, vamos al 19. Entonces vio otro jinete, el cual llegando a ellos dijo el rey, dice así, ¿hay paz? ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pero ¿cómo me voy a...? Es que desde el alma yo sí me puedo convertir a ellos. Porque el camaleón cambia de color según la... Pero desde mi espíritu no lo puedo hacer. Porque mi espíritu no negocia. Entonces el que sigue. El 22, vamos al 22 mejor. No, el 19, no, ¿leímos el 19 ya? El 20, por favor. El jinete a reconocer y dijo el rey, dice así, hay paz. Y Jehú le dijo, ¿qué tiene que ver con la paz? Y vuélvete conmigo de tal ley. Y luego dijo, diciendo, el mensajero llegó hasta ahí y no vuelve. El 19, por favor. El 20, ¿está bien el 20? El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos. Y le dice, no vuelve. Entonces ahora el atalaya tiene más claro lo que ve. Esa es la iglesia de Cristo representada en esto. Porque dice, y el marchar, dale pastor, ponele gana ya. Y el marchar, dale. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Aleluya. Ahora sí, la hermana que aplaudió, arranque usted, por favor. Ahí está. Esa es la iglesia, la que viene impetuosamente, no viene ahí, porque el alma viene cansada. Hoy no tengo ganas, hoy el alma juega con él. Hoy no, yo no tengo ganas, hoy me voy a sentar, el alma está así, pero el espíritu viene impetuosamente porque es ser rápido y violento. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Por favor, la hermana que...
Es así. Pero es desde el Espíritu. El atalaya ve a una tropa, pero no identifica. Pero ahora ve que el marchar, hay una forma. Diga, marchar. ¿Usted ha visto un desfile de soldados que sea desordenado? El marchar habla de un orden. Porque la iglesia que doblega a Jezabel no es una iglesia desordenada, no es un creyente desordenado. El creyente es ordenado en el Señor. Y el ímpetu habla de su valentía, habla de su violencia con la que está determinado, habla de su rapidez, porque es entendido en los tiempos. Y cuando viene, dice que viene acá marchando en todo lo que tiene que hacer el 22. Lo oculto tiene que salir a la luz. Cuando vio Joram, Jehú dijo, hay paz, 22. Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y su mucha hechicería? El 23 lo ataca. Que entonces Joram volvió las riendas. ¿Qué dijo, pastor? Volvió las riendas y huyó. ¿Y qué gritó? ¿Qué gritan? ¿Qué gritan los jezabélicos? Traición. ¡Ay, pastor! ¡Ay, hermanito, por favor! No sea tan religioso. No seas tan estructurado. Ay, es que esa frase suena linda también. Me encanta cómo suena. Yo cuando le digo a la hermana, no sean tan estructurados, es como que, ay, como que suena que yo estoy en la onda, veo las palabritas ahí. No sean tan estructurados, hermano. Si ahí se viene un mexicano, no sé por qué. No seas tan estructurado. Ay, no seas tan religioso. Bueno, otro más chapado a la antigua. No, hermanos. El que corre en la velocidad de Jehú es porque entiende el tiempo que nos queda por delante. Y lo tengo que aprovechar. Porque Dios nos ha comisionado como iglesia ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. Amado, esa es la gran comisión de la iglesia. Por eso tenemos que correr, no estar encerrado en una vida religiosa en el cada día, viviéndola desde el... Entonces, todo lo oculto sale a la luz el 23. Entonces Joram volvió la rienda y huyó y dijo a Ocosías, Ocosías, traición. Porque todos los jezabélicos se sienten traicionados cuando son confrontados. Y aclaro esto porque no lo dije en toda la mañana. No es que a Jezabel cuando yo le identifico quiero, pero así lo ataco y lo humillo, sino que tratamos a través de la palabra restaurar. Ese es el diseño. Vamos al 25. ¿El 24 lo leímos? Ahí está, 24. Pastor, ¿puedes leer el 24? Porque ese somos el Espíritu. Pero Jehú entensó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo mío, el arco es la palabra. La cuerda soy yo. Vamos, digo mío, la cuerda soy yo. Perdón, levanté la mano no, del alma, pero la cuerda somos nosotros en Cristo. Puedes levantar tu mano, corazón, en el Espíritu. La cuerda somos nosotros, que está ligada con lo eterno, mi Dios, y está ligada con lo que Dios ha puesto en la tierra para perfeccionar a los santos. Si nuestra vida no está sujeta a la vida de los pastores, ¿cómo hago para tirar la flecha y la saeta? Si mi vida no está sujeta a lo eterno, ¿cómo hago para tirar la saeta? No se puede. La cuerda somos nosotros, la saeta es la palabra que tiene la capacidad de tener directiva, tiene una directiva que alcanza lo que tiene que alcanzar. El 30, vamos al 30. Vamos, pastor, acá, ¿terminamos juntos? ¿Hacemos juntas? Dale, ayúdame, cachi, vamos acá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Algunos leen demonio, pero es antimonio. Se maquilló, porque Jezabel es un espíritu seductor. Por eso que usted va a escuchar
en estos tiempos que tantas personas que sirven a Dios en el lugar que le ha tocado servir han cedido al pecado sexual, porque Jezabel viene de un origen sexual en desorden. Entonces, ¿cómo yo, si yo fuera Jezabel? Ay, pero que uno se va a dejar seducir. ¿Por qué es él? Que uno se deja seducir. El que sigue corazones, vamos. Vamos, pastor. Cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? El otro. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana. Con voz de trueno, pastor, vamos, la parte de la pregunta. ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Amado, cuando se trata de derribar a Jezabel, no se negocia. Porque Jezabel no solamente opera desde la iglesia, sino que no de la iglesia, desde los creyentes, sino que opera desde mi casa. En mi casa, yo, esposo, soy Jezabel, puedo serlo. Mi esposa puede ser Jezabel, mis hijos pueden ser Jezabel, y cada uno de ellos pueden operar desde Jezabel, tratando de dividirnos como familia. Entonces, cuando nosotros vemos acá a un Jehú que está determinado, ¿quién está conmigo? A ver, ¿quiénes son los que están conmigo? 2 o 3. No son 2 o 3 si estuvieran en mi nombre. ¿Y qué les dijo a ellos? Hola chicos, qué bueno conocerlos. Ese es el alma. Para el Día del Amigo te quiero invitar que vengas conmigo para hacer el Día del Amigo. Ese es mi alma. Pero el Espíritu habla de otra manera en el versículo 33. ¿Qué dice? Él les dijo: echadla abajo, y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. ¿Qué hizo Jehú? La atropelló. Digo mío, es sin piedad. Las cosas que vienen a debilitar el funcionamiento de la iglesia se derriban en el nombre del Señor y se aplastan sin piedad. Porque todo lo que no viene de Dios va a producir desastre en las congregaciones. Por eso, desde la determinación de un hombre, mujer en el espíritu, se produce esto. No se negocia. Ella quiso hablar porque su capacidad era hablar. Pero Jehú no habla con ella. ¿Quién está conmigo? 2 o 3. Gracias. Vamos todavía. 2 o 3. ¿Quién la va a derribar? Derríbenla. Derribemos desde el pensamiento a Jezabel. Porque opera desde nuestros pensamientos. Por eso es un espíritu pensante. Y cuando opera desde mis pensamientos, él la atropella bajo la palabra, para que no se levante más. Pero la historia no termina allí, porque hasta ahora parece un final espectacular. Pero dice el versículo que sigue: entró luego y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita. Tremendo, era tremendo, Es como cuando Jesús dijo: sepulcros blanqueados, a esa maldita y sepultarla, pues hija de rey. ¿Qué dice el que sigue, pastor? Pero cuando fueron para sepultarla, no la hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Por eso decimos que es un espíritu pensante, porque aunque la atropellamos, aunque los perros la comieron, la palabra dice que sigue operando. La calavera, ¿dónde está puesta? Sigue funcionando en ámbitos de cabeza. ¿De dónde salen los dedos? Siguen operando en el ámbito de la iglesia, conectado a los dedos. Y sigue operando en aquellos que sirven, benditos sean los pies de aquellos que van y anuncian la paz. Sigue operando en aquellos que sirven al Señor. Por eso es que es un mayor peligro para nuestras vidas, porque tiene la capacidad de manipular en estos tiempos y hacer daño a la iglesia. Por eso la Biblia dice en el capítulo 2:20 de Apocalipsis, y terminamos allá, pastor,
Y se queda acá y decirte ahora también con nosotros. Capítulo 2:20 de Apocalipsis nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra dice que toleras, que le permites hacer lo que quiere. Le permito hacer lo que quiere. Encontramos familias que llegan a nuestras congregaciones y que dice, ella o él dice, si vos me dejás, Eso es manipulación, eso es Jezabel. Y se meten en nuestras vidas como algo normal, pero no es normal, por eso se le enfrenta. Por eso en nuestras vidas necesitamos sabiduría en el Señor, llenarnos en la palabra, bajo el perfeccionamiento que la palabra produce, para que lo que el Señor tiene para con nuestras vidas pueda ser efectivo y salgamos de esos ámbitos y podamos rescatar vida de hombres, mujeres que están perdidos a causa de que Jezabel los hirió, los lastimó, los humilló, los avergonzó y fueron expulsados de las congregaciones. Tenemos que tener cuidado con todo eso y amarlos. Por eso debemos orar por nuestros pastores, orar por los pastores que rodean toda esta zona, cubriendo sus vidas para que sus vidas sean guardadas. Porque si cae un pastor, se divide y se separa toda una congregación. Si lo hace una persona que no tiene propósito en el reino, no pasa nada. Pero si es una persona de reino, todos salimos lastimados desde allí y después pensamos si es bueno o no que yo vuelva a congregarme en otro lugar. Amados, oremos en el Señor para que Dios guarde a su iglesia en estos tiempos. Y cuando decimos iglesia, no es solamente este lugar, es la congregación de Cristo en los diferentes lugares donde Dios guarda a su iglesia de este espíritu tan perverso que hace tanto daño. ¿Cuántos dicen amén? Oramos al Señor.